¿Quién te protege cuando es el protector a quien temes? Cuando la placa se convierte en un arma y no en un escudo. Desde Daniel Holtzclaw, que detenía a mujeres sabiendo que nadie les creería y luego utilizaba el miedo para violarlas, hasta David Carrick, que se jactaba de ser la ley mientras las atraía tras puertas cerradas. Me registró debajo de la ropa, me palpó debajo de la ropa. Abrió la puerta, me dijo que saliera y que me bajara los pantalones. Lo que estás a punto de presenciar son 6 casos inquietantes en los que aquellos que juraron proteger se convirtieron en monstruos. El caso Daniel Holtzclaw. Las calles del noreste de Oklahoma City deberían haber sido más seguras con agentes como Daniel Holtzclaw patrullándolas. En cambio, se convirtieron en el terreno de caza de un depredador con placa. Holtzclaw, un exjugador de fútbol americano universitario que medía 1,85 metros y se unió al departamento de policía de Oklahoma City tras no conseguir entrar en la NFL. Pasó de ser un símbolo de protección a convertirse en una figura terrorífica para al menos 13 mujeres afroamericanas entre diciembre de 2013 y junio de 2014. Holtzclaw se centraba específicamente en mujeres vulnerables, con antecedentes de abuso de drogas, prostitución o órdenes de detención pendientes, calculando correctamente que su credibilidad sería cuestionada si alguna vez lo denunciaban. Su patrón era metódico y deliberado, realizaba controles de tráfico o encuentros en la calle, aislaba a sus víctimas, y luego utilizaba su autoridad para coaccionarlas a realizar actos sexuales, amenazándolas con arrestarlas o aprovechándose de su miedo a la policía. El caso podría no haber salido a la luz si no fuera por la valentía de Janie Ligons, una abuela de 57 años que, a diferencia de las víctimas anteriores de Holtzclaw, no tenía antecedentes penales. Me dijo que me bajara los pantalones, y yo le dije que no podía hacer eso. Cuando Holtzclaw la detuvo mientras conducía por la zona el 18 de junio de 2014, la obligó a desnudarse y la coaccionó para que le practicara sexo oral. Ella denunció la agresión inmediatamente. Su denuncia desencadenó una investigación que destaparía un inquietante patrón de violencia sexual. Él simplemente retrocedió, se subió la cremallera de los pantalones y se apartó. Yo salí de su coche patrulla y caminé hacia el mío pensando que me iba a disparar por la espalda, pero me dejó viva para contar la historia. Fue un gran error. Cuando los detectives comenzaron a revisar los registros de patrulla de Holtzclaw, los registros de órdenes de detención y los datos del localizador automático de vehículos, identificaron a otras posibles víctimas. Las historias de las mujeres eran sorprendentemente similares. Holtzclaw las aislaba, abusaba de su autoridad y las agredía sexualmente, confiando en que nadie creería sus acusaciones contra un agente de policía. Entre sus víctimas se encontraba una joven de 17 años, a la que violó en el porche de su madre tras amenazarla con arrestarla. La investigación culminó en un juicio que comenzó el 2 de noviembre de 2015. A pesar de ser juzgado por un jurado compuesto exclusivamente por blancos, Holtzclaw fue declarado culpable el 10 de diciembre de 2015 de 18 cargos relacionados con 8 víctimas, incluidos 4 cargos de violación en primer grado. El 21 de enero de 2016 fue condenado a 263 años de prisión, que deberá cumplir de forma consecutiva, lo que equivale a cadena perpetua. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante no son solo los delitos en sí, sino lo cerca que estuvo Holtzclaw de salirse con la suya. Si no hubiera sido por Ligons, una víctima cuya posición social hizo imposible que se desestimara su denuncia, Holtzclaw podría haber continuado con su comportamiento depredador indefinidamente. El caso puso de manifiesto cómo el poder, la autoridad y los prejuicios sistémicos pueden crear las condiciones perfectas para que los depredadores actúen con impunidad, especialmente cuando se ceban en comunidades marginadas. Incluso después de su condena, Holtzclaw ha mantenido su inocencia y ha presentado múltiples apelaciones, todas ellas denegadas. Su caso es un claro recordatorio de las devastadoras consecuencias que tiene que quienes están encargados de la seguridad pública traicionen esa confianza de la forma más fundamental posible. Al igual que Holtzclaw utilizó su autoridad como arma contra los más vulnerables, otro agente al otro lado del país hizo lo mismo, esta vez bajo las luces de neón de San Diego. Caso Anthony Arévalos. En el animado barrio nocturno de Gaslamp Quarter, en San Diego, el agente Anthony Arévalos no solo se limitaba a hacer cumplir la ley, sino que la infringía sistemáticamente. A lo largo de sus 18 años de carrera en el Departamento de Policía de San Diego, Arévalos desarrolló un inquietante patrón de conducta indebida, centrándose especialmente en mujeres jóvenes sospechosas de conducir bajo los efectos del alcohol.
Sus compañeros incluso le habían apodado burlonamente la unidad de transporte de las colinas, en referencia a la cárcel de mujeres, una señal de alarma que pasó desapercibida durante años. El método de Arévalos era calculado y depredador. Durante los controles de tráfico, detenía a mujeres que a menudo estaban ebrias o en situación de vulnerabilidad y les ofrecía dos opciones: realizar actos sexuales o enfrentarse a graves consecuencias legales, como cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. Utilizando su autoridad como escudo, creaba situaciones en las que las víctimas sentían que no tenían más remedio que cumplir sus exigencias, aprovechando el desequilibrio de poder inherente a los encuentros con la policía. El caso que finalmente sacó a la luz sus delitos ocurrió el 8 de marzo de 2011. Arévalos detuvo a una mujer conocida como Jane Doe por no utilizar el intermitente en el barrio de Gaslamp. Sospechando que estaba ebria, le propuso un trato. Ella le daría su ropa interior y le permitiría tocarla a cambio de no arrestarla. La llevó al baño de un 7-Eleven cercano, donde tuvo lugar la agresión. A diferencia de las víctimas anteriores, que habían guardado silencio, Jane Doe denunció el incidente al día siguiente. La agente Kelly Besker elevó rápidamente la denuncia, lo que desencadenó una investigación que incluyó 2 llamadas telefónicas en las que Arévalos hizo declaraciones incriminatorias. Tras su detención e identificación pública, otras 6 mujeres presentaron denuncias similares que abarcaban desde septiembre de 2009 hasta marzo de 2011. Tras un juicio celebrado a finales de 2011, Arévalos fue declarado culpable el 17 de noviembre de 8 delitos graves y 4 delitos menores contra 5 mujeres. El 10 de febrero de 2012, el juez Fraser lo condenó a 8 años y 8 meses de prisión, calificándolo de policía corrupto, que había abusado de mujeres vulnerables. Aunque Arévalos apeló, alegando mala conducta de la fiscalía y pruebas insuficientes, su condena fue finalmente confirmada. Quizás lo más preocupante del caso Arévalos es la cantidad de señales de alerta que se ignoraron. En 1999, otro agente fue testigo de un incidente en el que una mujer mentalmente inestable realizó un acto sexual con una porra en el coche patrulla de Arévalos, pero solo lo comunicó a un supervisor, sin que quedara constancia en el expediente personal de Arévalos. En febrero de 2010, una mujer lo acusó de agresión sexual durante una parada por conducir bajo los efectos del alcohol, pero a pesar de que el Departamento de Policía de San Diego recomendó que se presentaran cargos, la fiscal Bonnie Dumanis se negó a procesarlo, alegando falta de pruebas. Arévalos volvió a patrullar sin recibir ninguna sanción disciplinaria. El impacto financiero de sus delitos fue considerable. Jane Doe llegó a un acuerdo en su demanda federal por $5,9 millones y, en 2014, la ciudad había pagado al menos $2,3 millones a varias víctimas. Arévalos solo cumplió la mitad de su condena, ya que obtuvo la libertad anticipada en abril de 2016 por buen comportamiento y por las políticas de hacinamiento en las cárceles de California. Sin embargo, su caso provocó importantes reformas en el Departamento de Policía de San Diego, entre ellas la obligación de denunciar las conductas indebidas y el uso de cámaras corporales, cambios que llegaron demasiado tarde para sus víctimas, pero que podrían proteger a otras personas en el futuro. Mientras Arévalos atacaba a sus víctimas durante controles de tráfico, en el Reino Unido ocurría algo aún más aterrador: una detención falsa y una traición que acabó en tragedia. Caso Wayne Couzens. En la tarde del 3 de marzo de 2021, Sarah Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años, salió de la casa de una amiga en el sur de Londres para volver a su casa. Era un trayecto que tenía todo el derecho a realizar con total seguridad. Sin embargo, se convirtió en los últimos momentos de su vida a manos de alguien que había jurado proteger al público. Wayne Couzens, un agente de la Policía Metropolitana de 48 años, secuestró a Everard simulando un arresto y alegando que había infringido las normas de confinamiento por la COVID-19. Utilizando su placa policial y unas esposas, creó una ilusión de legitimidad que no dejó a Everard otra opción que obedecer. Lo que siguió fue un crimen tan calculado y espantoso que sacudió hasta los cimientos la confianza de la ciudadanía en la policía. Tras esposar a Everard y meterla en un Vauxhall Crossland alquilado, Couzens la llevó a una zona rural cerca de Tilmanston, en Kent, donde la violó y estranguló con su cinturón policial. Más tarde, quemó su cuerpo en un bosque cerca de Ashford y se deshizo de los restos en un estanque. La investigación reveló la naturaleza premeditada del crimen de Couzens. Había reservado el coche de alquiler, realizado un reconocimiento y comprado artículos como cinta adhesiva para facilitar su ataque. Quizás lo más inquietante fue su intento de reanudar su vida normal después, incluso llevando a su familia al bosque donde había quemado el cuerpo de Everard, como si se tratara de una excursión informal.
Las imágenes de las cámaras de seguridad de un autobús londinense y los registros de la empresa de alquiler de coches fueron cruciales para identificar a Cousins, lo que condujo a su detención el 9 de marzo. Cuando fue interrogado, inventó una elaborada mentira sobre haber sido coaccionado por una banda de Europa del Este para secuestrar a Everard debido a supuestas deudas, una historia que fue rápidamente desmentida por las pruebas forenses. Son un grupo, una banda, lo que sea. Y me dijeron que tenía que ir a recoger a chicas y llevárselas. Entonces les pregunté qué pasaba. Y me dijeron que iban a hacer daño a mi familia, que se la iban a llevar y que la iban a utilizar en mi lugar. En ese momento, no tuve otra opción que intentar encontrar a alguien. Entonces me dieron un par de nombres y un lugar al que llevarla. Eso es todo. El 9 de julio de 2021, Cousins se declaró culpable de secuestro, violación y asesinato. El 30 de septiembre, el juez Fulford lo condenó a cadena perpetua, una pena extremadamente rara en el sistema judicial británico, lo que significa que Cousins nunca podrá optar a la libertad condicional. El juez equiparó el abuso de la autoridad policial por parte de Cousins al terrorismo, afirmando que socavaba fundamentalmente la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Quizás el aspecto más indignante de este caso es la cantidad de señales de alerta que se ignoraron. Cousins tenía antecedentes de delitos sexuales, incluyendo al menos 8 incidentes denunciados de exhibicionismo entre 2015 y 2021. Apenas unos días antes del 18 de julio asesinato de Everard, se había exhibido en el drive-thru de un McDonald's y el personal informó a la policía de la matrícula de su coche y los datos de su tarjeta de crédito. La policía metropolitana no investigó adecuadamente. Algunos compañeros incluso habían apodado a Cousins el violador y conocían su interés por la pornografía extrema, pero estas preocupaciones nunca se denunciaron formalmente. La investigación Angiolini, publicada en febrero de 2024, reveló que Cousins había agredido sexualmente a un niño e intentado secuestrar a una mujer a punta de navaja antes de entrar en la policía, acusaciones que nunca se investigaron. El caso Cousins desató la indignación nacional y un ajuste de cuentas sobre la seguridad de las mujeres, la responsabilidad policial y los fallos institucionales. Se celebraron vigilias en todo el Reino Unido, incluida una controvertida concentración en Clapham Common, que fue dispersada por la policía, lo que avivó aún más la ira pública. El caso dio lugar a importantes propuestas políticas, entre ellas posibles leyes para tipificar como delito el acoso sexual en público y la revisión de los procedimientos de investigación de antecedentes de la policía. Para muchas mujeres, el asesinato de Everard cristalizó un miedo con el que siempre habían convivido, que incluso al hacer algo tan sencillo como volver a casa, su seguridad nunca estaba garantizada, ni siquiera por aquellos que estaban destinados a protegerlas. Sorprendentemente, Cousins no era el único depredador dentro de la unidad que había jurado proteger al público. Lo que salió a la luz a continuación revelaría un patrón aún más amplio de abusos dentro del cuerpo. El caso David Carrick. Imagina que depositas tu confianza en un agente de policía y descubres que es uno de los depredadores sexuales más prolíficos de Gran Bretaña. Esta fue la horrible realidad de al menos 12 mujeres que se cruzaron en el camino de David Carrick, un agente de la policía metropolitana cuyo reinado de terror se prolongó durante casi 2 décadas. Nacido en 1975 en Salisbury, Wiltshire, Carrick se incorporó a la policía metropolitana en 2001 tras un breve periodo en el ejército británico. En 2009 fue trasladado a la rama de protección parlamentaria y diplomática, una unidad armada de élite que custodiaba lugares clave como el Parlamento y las embajadas, puestos que le otorgaban una autoridad extraordinaria y acceso a mujeres vulnerables. Tras la fachada de su uniforme, Carrick seleccionaba y abusaba sistemáticamente de mujeres que conocía a través de sitios web de citas o en persona. Su patrón consistía en manipular, aislar y controlar a sus víctimas, dictándoles su apariencia, su dieta y sus interacciones sociales, utilizando la dependencia económica para atraparlas y sometiéndolas a violencia física y sexual. A menudo afirmaba que su condición de policía lo hacía intocable y les decía a sus víctimas: «Yo soy la ley» o «Yo soy el jefe». Esta es la acusación que se nos ha presentado, señor. No es necesario. Sí, lo es. Soy policía desde hace 20 años. El alcance de los delitos de Carrick es asombroso. 49 cargos, entre ellos 24 de violación, 9 de agresión sexual, 5 de agresión con penetración, 3 de control coercitivo, 3 de detención ilegal, 2 de intento de violación y otros delitos sexuales, lo que representa al menos 85 incidentes distintos, 71 de ellos de naturaleza sexual.
Su primera violación conocida se produjo en 2003, pero sus delitos se intensificaron entre 2015 y 2020, con una escalada de violencia y degradación. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es el número de oportunidades que se perdieron para detenerlo. Carrick llamó la atención de la policía en 9 ocasiones, entre 2000 y 2021, por denuncias que incluían violación, violencia doméstica, acoso, agresión y robo. Sin embargo, nunca se le impusieron sanciones penales ni se le declararon culpable de conducta indebida, y en 2017 superó la investigación de antecedentes a pesar de estas denuncias. Incluso antes de ingresar en la policía, había sido relacionado con una agresión sexual a un niño y un intento de secuestro a punta de navaja, denuncias que nunca se investigaron. El caso solo salió a la luz después de que la publicidad en torno a Wayne Couzens, otro agente de la Policía Metropolitana condenado por el asesinato de Sarah Everard, impulsara a una mujer a denunciar que Carrick la había violado en septiembre de 2020. Fue detenido el 2 de octubre de 2021 y en un principio se declaró inocente, pero posteriormente admitió 49 cargos en diciembre de 2022 y enero de 2023. El 7 de febrero de 2023, la jueza Bobby Chima Grubb condenó a Carrick a cadena perpetua con una pena mínima de 30 años y 239 días, calificando sus delitos de catálogo sistemático de delitos sexuales violentos y brutales. La jueza destacó la devastación irreparable causada a sus víctimas, muchas de las cuales describieron un trauma profundo. Una de ellas dijo que sintió que había encontrado al mal después de que Carrick le apuntara con una pistola a la cabeza. La Policía Metropolitana reconoció sus catastróficos fallos en este caso, y la comisaria adjunta Barbara Gray declaró: «Deberíamos haber detectado su patrón de comportamiento abusivo». El comisario Sir Mark Rowley se disculpó y admitió que la policía había defraudado a las mujeres de todo Londres, y no había sido lo suficientemente rigurosa en la investigación de las denuncias y las conductas indebidas. A raíz de estos hechos, la Oficina Independiente para la Conducta Policial abrió 4 investigaciones sobre la gestión de las denuncias contra Carrick, y se creó una comisión independiente presidida por Lady Elish Angiolini para examinar los fallos sistémicos. 6 de las víctimas de Carrick anunciaron sus planes de demandar a la Policía Metropolitana por violar sus derechos humanos, y en octubre de 2024, Carrick se enfrentó a nuevos cargos, entre ellos acusaciones de agresión sexual a una niña menor de 14 años entre 1989 y 1990. El caso Carrick, tan poco tiempo después del asesinato de Couzens, destrozó la confianza de la ciudadanía en la Policía Metropolitana y planteó preguntas fundamentales sobre la investigación de antecedentes de los agentes, la gestión de las conductas indebidas y la cultura institucional. Es un ejemplo espeluznante de cómo los abusadores pueden aprovecharse de su posición de autoridad para cometer delitos durante décadas, mientras que los sistemas diseñados para prevenir esos abusos fallan repetidamente. Y el problema no se limitó a un lado del Atlántico. En California, un agente de la patrulla de carreteras aprovechó su acceso a información personal para acosar y hostigar a mujeres con una precisión alarmante. Caso de la patrulla de carreteras de California. En la extensa red de autopistas del condado de Contra Costa, California, se produjo un inquietante caso de conducta sexual inapropiada por parte de la policía que puso de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas de supervisión y los peligros específicos a los que se enfrentan las mujeres en los controles de tráfico rutinarios. El caso se centró en el agente de la Patrulla de Carreteras de California, CHP, Dion McGrew, también identificado como James McGrew en algunos informes, cuyo comportamiento depredador afectó a casi 2 docenas de mujeres durante inspecciones de vehículos y otras interacciones entre 2015 y 2016. El patrón de conducta indebida de McGrew salió a la luz cuando una mujer denunció que la había acosado después de obtener su información de contacto de un formulario de vehículo remolcado en 2015. Tras acceder a su información personal a través de las bases de datos policiales, comenzó una campaña de acoso que incluía el envío de imágenes explícitas, no solicitadas y contactos repetidos. Un comportamiento que se intensificó incluso después de que ella bloqueara su número. McGrew demostró una inquietante capacidad para eludir los límites normales, utilizando su acceso a los sistemas policiales para encontrar su nuevo número de teléfono después de que ella lo bloqueara, lo que ilustra cómo la autoridad policial puede utilizarse como arma para el acoso y el hostigamiento. Coloca su coche patrulla en un lado del aparcamiento, abre las 2 puertas de su todoterreno y la coloca entre las 2 puertas, y, a continuación,
procede a tocarle los genitales y los pechos de forma sexualmente inapropiada. No se trató de un incidente aislado. A medida que se ampliaba la investigación, se identificó a casi 2 docenas de mujeres como víctimas del acoso sexual de McGrew. A muchas de ellas se les abordó en momentos de vulnerabilidad, durante controles de tráfico, después de accidentes o durante inspecciones de vehículos, situaciones en las que la posición de McGrew, como agente de la CHP, le daba autoridad y acceso a información personal. Dice que es muy difícil hablar de esto, de que se trataba de un agente de policía. No sabía qué más podía hacerle. Estaba muy traumatizada. Las mujeres acosadas por McGrew se enfrentaron a un dilema común para las víctimas de abusos policiales. ¿A quién se llama cuando el problema es la policía? Una de las víctimas habló de forma anónima con KQED, alegando miedo a represalias. Su experiencia pone de relieve cómo los desequilibrios de poder pueden silenciar a las víctimas, especialmente cuando el agresor lleva una placa y tiene el peso de las fuerzas del orden a sus espaldas. Lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es cómo se gestionó una vez denunciado. Tras una investigación interna que confirmó la conducta indebida de McGrew, la CHP lo despidió en 2017, pero nunca remitió el caso a la Fiscalía para que se presentaran cargos penales. Esta decisión le permitió, en la práctica, eludir las consecuencias penales por un comportamiento que, en otros contextos, podría haber dado lugar a cargos por acoso o hostigamiento. El caso ejemplifica lo que los críticos describen como una laguna en la rendición de cuentas de la policía, en la que se pueden aplicar medidas disciplinarias internas, pero el enjuiciamiento penal sigue siendo poco frecuente. El caso McGrew no es único. Refleja un patrón que los investigadores han identificado como conducir siendo mujer, en el que las paradas de tráfico se convierten en oportunidades para los agentes con intenciones depredadoras. Según algunos estudios, este fenómeno representa alrededor del 25,5% de los casos de conducta sexual inapropiada por parte de la policía. Estos encuentros son especialmente peligrosos porque suelen producirse en lugares aislados, por la noche y en situaciones en las que el agente tiene un importante poder discrecional. La gestión de las denuncias contra McGrew por parte de la CHP también reveló problemas sistémicos. Algunas mujeres denunciaron haber sido objeto de sospechas o intimidación al denunciar su comportamiento, lo que refleja problemas más generalizados en la forma en que se reciben e investigan las denuncias contra los agentes. El caso surgió junto con otros incidentes de conducta sexual inapropiada por parte de la policía en California, como el de Anthony Arévalos en San Diego, lo que sugiere un problema más generalizado en la cultura policial. A diferencia de algunos casos, en los que existen pruebas en vídeo o múltiples testimonios de testigos, gran parte de la conducta indebida de McGrew se produjo a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o en situaciones individuales durante controles de tráfico. Esto hizo que la investigación dependiera en gran medida del testimonio de las víctimas y de las pruebas electrónicas, lo que puso de relieve las dificultades para enjuiciar este tipo de casos. Aunque McGrew fue finalmente destituido de su cargo, el caso plantea preguntas inquietantes sobre si la respuesta fue suficiente. Su destitución le impidió seguir abusando de su cargo en la CHP, pero la falta de cargos penales significó que no quedó constancia permanente que pudiera impedirle buscar empleo en otros cuerpos policiales o puestos de seguridad. El caso de la CHP de Contra Costa es un claro recordatorio de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los ciudadanos, en particular las mujeres, durante los encuentros rutinarios con las fuerzas del orden, y de la necesidad de una mayor supervisión, medidas de rendición de cuentas y enjuiciamiento penal cuando los agentes abusan de su autoridad con fines sexuales. Mientras que algunos agentes manipulan su poder entre bastidores, otros utilizan su autoridad delante de sus víctimas, como vemos en el siguiente caso inquietante de Gianna Anderson. Caso Gianna Anderson. La noche del 16 de octubre de 2015, la vida de Gianna Anderson cambió para siempre durante lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria en Phoenix, Arizona. Anderson, una trabajadora sanitaria sin antecedentes penales, fue detenida por el agente de policía de Phoenix, Anthony Armour, en un aparcamiento oscuro por un pequeño problema con la matrícula de su vehículo. Lo que sucedió a continuación no solo puso al descubierto el comportamiento abusivo de un agente, sino también un patrón de fallos institucionales dentro del Departamento de Policía de Phoenix. Al inicio del encuentro, Anderson intuyó inmediatamente que algo iba mal. Cuando preguntó educadamente por qué la habían detenido, Armour respondió, según se informa, «No te hagas la tonta», estableciendo un tono agresivo desde el principio. Anderson recordó más tarde, «En ese momento supe que había perdido el control y que algo no iba bien». Su instinto resultaría trágicamente acertado.
Después de comprobar los datos de Anderson, Armour le ordenó que saliera del vehículo. Preocupada por su actitud, ella pidió hablar con un supervisor, pero Armour supuestamente la interrumpió diciendo: «No necesito a mi supervisor, solo sal del maldito coche». Cuando Anderson intentó grabar la interacción con su teléfono por seguridad, Armour supuestamente la agarró de la muñeca, la detuvo, la sacó a la fuerza del coche y la esposó. Lo que sucedió a continuación constituye el núcleo de las acusaciones de Anderson. Mientras estaba esposada, afirmó que Armour la registró de forma invasiva, pasando las manos por debajo de su camiseta, tocándole los pechos y metiéndole las manos en los bolsillos, bajándole los pantalones y acariciándole los muslos. Según ella, el registro incluyó tocamientos en la zona púbica y los pechos, lo que va mucho más allá de cualquier propósito legítimo de la policía. Tras esta agresión, Anderson fue detenida por resistirse al arresto, amenazada con una pena de 6 meses y una multa de $2.500, y llevada a la cárcel. 5 meses después, en marzo de 2016, Anderson presentó una denuncia interna oficial contra Armour a través de su abogado, alegando miedo a represalias y desconfianza en la policía como motivos del retraso. La investigación del Departamento de Policía de Phoenix fue muy deficiente. No consiguieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los comercios cercanos, ni entrevistaron a los testigos. Finalmente, absolvieron a Armour de cualquier conducta indebida, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Anderson se negó a callar y presentó una demanda federal contra Armour y la ciudad de Phoenix, en virtud del artículo 42 USC, sección 198.3, y la legislación del estado de Arizona, alegando agresión sexual y uso excesivo de la fuerza. El caso llegó a juicio, pero a finales de octubre de 2020, el jurado falló a favor de Armour y la ciudad, al considerar que no se había producido ninguna agresión sexual. Anderson apeló el veredicto, alegando que el juicio fue gravemente injusto, debido a varios errores judiciales. El juez no había permitido que el jurado supiera que Armour figuraba en la lista Brady del condado de Maricopa, un registro de agentes con antecedentes de deshonestidad, lo que podría haber socavado su credibilidad. Se excluyeron las pruebas de la supuesta conducta sexual indebida anterior de Armour, incluida una acusación de 2010 por parte de una compañera agente. Además, Armour testificó que había grabado partes de la parada de tráfico de Anderson en su teléfono móvil personal, pero que se deshizo del teléfono a finales de 2015 o principios de 2016, alegando que estaba roto. Los abogados de Anderson argumentaron que no se les permitió interrogar a Armour sobre esta posible destrucción de pruebas. A pesar de estas objeciones, el Tribunal de Apelación confirmó las decisiones del Tribunal de Distrito, al considerar que Anderson no había demostrado que Armour tuviera la obligación de conservar la grabación o que la hubiera destruido con la intención de privarla de su uso. Lo que hace que el caso de Anderson sea especialmente inquietante es cómo encaja en un patrón más amplio de conducta indebida por parte de Armour y de problemas sistémicos dentro del Departamento de Policía de Phoenix. Armour tenía un historial documentado de denuncias por conducta indebida, en particular con mujeres. En 2010, una agente de Phoenix lo acusó de agredirla sexualmente después de una fiesta en la que ella había estado bebiendo. En 2011, una mujer acusó a Armour y a un colega de detenerla sin motivo en un callejón a las 2:30 de la madrugada y de interrogarla a solas. En 2012, Armour fue investigado por presuntamente mantener relaciones sexuales con una mujer a la que estaba investigando por delitos relacionados con las drogas. Apenas 3 semanas después de la parada de tráfico de Anderson, Armour entró ilegalmente en el apartamento de una mujer, la arrestó falsamente, mintió a su supervisor y la encarceló a pesar de las órdenes de liberarla. Por este incidente, fue suspendido durante 80 horas, pero no despedido, y el caso no se denunció a la Junta de Normas y Formación de Agentes de Paz de Arizona, que podría haberle revocado la certificación. Armour se jubiló en 2020, alegando una discapacidad accidental, evitando así nuevas medidas disciplinarias. El caso de Anderson ejemplifica lo difícil que es para las víctimas de abusos sexuales por parte de la policía obtener justicia, incluso cuando el agente en cuestión tiene un historial documentado de comportamientos similares. Su historia pone de relieve la necesidad de una mayor rendición de cuentas, transparencia y reforma en la forma en que se gestionan las denuncias de abusos sexuales por parte de la policía, tanto por parte de los departamentos internos como del sistema de justicia penal en su conjunto. Si te ha gustado este vídeo y buscas más contenido similar, echa un vistazo a las tarjetas sugeridas que aparecen en tu pantalla.